Construir y celebrar. 13 días experimentando el libro de Nehemías. Capítulo 13. Reformas de Nehemías. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui el rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá a algunos de los que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados, para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes, y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas, para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname,
según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey por sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras? Y uno de los hijos de Joaída, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Cuando la carne duerme en el santuario. Es interesante notar que luego de que los muros fueron terminados, las fiestas de gozo fueron restauradas y la forma de servir a Dios quedó delineada. El libro termina nuevamente con una nota sobre Tobías, es decir, la carne, un aspecto de ella que logra infiltrarse en la casa del Señor. Tobías era amonita, y la ley decía que ese pueblo no podía entrar donde vivía Israel. Sin embargo, el sacerdote Eliasib lo tenía a Tobías como familiar. Eliasib representa a los que sirven a Dios, pero nunca terminan de morir a la carne, pues siguen emparentados con ella. Eliasib significa Dios restaura, y empezó bien, restaurando el muro, pero más tarde causó problemas al permitir alianzas con los samaritanos. Capítulo 13, versículo 4. Empezó bien, terminó mal. Allí en el templo había una gran cámara o habitación donde se guardaban el incienso, el vino y el aceite, que era la fuente para los levitas. Es así que Eliasib aprovechó que Nehemías no estaba en Jerusalén para darle la mejor habitación a Tobías y que viniese a vivir dentro del santuario. La carne busca esconderse y vivir lo más adentro de nosotros posible. Quien siempre disparaba sus venenos desde fuera de Jerusalén, ahora estaba viviendo adentro. La carne quiere vivir en la cámara de las ofrendas, y desde allí tomó más cámaras como habitación. Una vez que la carne entra, quiere ocuparlo todo. La carne hace que huyas de la presencia. Dice el texto bíblico que los levitas se fueron a sus casas. Habían huido, abandonaron así la casa de Dios. La cámara donde se guardaban las ofrendas ahora estaba ocupada y ellos no tenían de dónde alimentarse. La carne siempre te debilita. Una vez que toma un área, allí gobierna y no permita que Cristo, aceite, vino te alimente. Echa a Tobías de tu vida. Nehemías, al volver a Jerusalén y enterarse de todo esto, se enojó y arrojó fuera todas las pertenencias de Tobías. Imagínate a Tobías regresando a su casa y viendo todas sus cosas arrojadas a la calle. Así se trata la carne, hay que echarla con todos sus componentes, sus ideas, sus emociones, etc. No tiene parte en la vida del espíritu. Pon nuevos mayordomos a administrar. Nehemías puso 4 mayordomos fieles, un levita,
un sacerdote, un escriba y uno del pueblo. Y las ofrendas volvieron a surgir. Puso orden y empezaron a traer el vino, el aceite. Designó mayordomos, gente fiel para repartir a sus hermanos levitas que habían huido. Saber cuándo abrir y cuándo cerrar las puertas. El sábado fue ordenado, reglado. Era el día santo para ellos, en el cual no debían trabajar. Sin embargo, cuando les llegaba una carga de mercadería en día sábado, ellos igualmente la transportaban. Si bien estaba prohibido, en ocasiones lo hacían quebrando la ley, ya que este accionar les generaba ganancia. Por eso, este aspecto tuvo que ser ordenado. Nadie debía trabajar el sábado. Era día consagrado al Señor. Ellos debían aprender a administrar las puertas, saber cuándo abrir y cuándo cerrar, saber a quién abrirle y a quién cerrarle. Las mezclas. Algunos de ellos se habían casado con integrantes de pueblos enemigos, paganos, de los mismos adversarios, a tal punto que esa mezcla los llevó a perder el idioma santo, su propio idioma. Dice el relato que Nehemías les arrancó el cabello. Era un tipo de castigo de aquel entonces, símbolo de quitarle la fuerza a toda asociación pagana, a toda mezcla carnal. Las alianzas con gente del sistema, incluso a Salomón, lo hicieron caer. Todo este capítulo es sobre la limpieza de la carne, del mundo, de las alianzas con el pecado. Conclusión. Entre oración y oración, Cristo crece. El libro de Nehemías empezó con una oración y termina con otra. Acuérdate de mí. Esta frase la repetirá 3 veces en total. Capítulo 5, versículo 19, capítulo 13, versículo 14, 22 y 29. Él oró en 9 lugares distintos y allí lo hizo 11 oraciones que están a lo largo de todo el libro. Te bendecirá leerlas y orarlas. Así cerramos este tiempo juntos. Hasta la próxima.